Hola, buenas tardes. Nos da muchísimo gusto estar aquí en esta tercera charla del programa público de este proyecto sobre el río Chiquito, ríos, vida, resonancia y cuerpos de agua. Soy Ana Claudia Nepote y el día de hoy pues participan en esta conversación titulada Integrar el verde al azul, percepciones utópicas para el río Chiquito. Nos acompañan Gabriela Arroyo Robles, Prisciliano Jiménez Zarco y Juan Carlos Jiménez Abarca. Presentaré primero a quienes participan el día de hoy y luego ya comenzamos con esta conversación. Gabriela Arroyo es licenciada en Ciencias Ambientales y maestra en Ciencias de la Sostenibilidad por la Universidad Nacional Autónoma de México. Su trabajo se ha desarrollado en las líneas de restauración ecológica y biocultural, específicamente en la zona arqueológica de Tzintzuntzan, así como también el río Chiquito en Morelia, Michoacán. Entre el 2013 y el 2018 se desempeñó como coordinadora de comunicación de la Red Nacional de Ecotecnologías, en la que participan organizaciones que desarrollan y difunden el uso sostenido de ecotecnologías. Esta red es una iniciativa de la Unidad de Ecotecnologías de la UNAM en colaboración con el Grupo Interdisciplinario de Tecnología Rural Apropiada. Actualmente trabaja como técnica de proyecto en la Unidad de Soporte Técnico sobre Valores de la Intergovernmental Science Policy Platform of Biodiversity and Ecosystem Services, por sus siglas en inglés como IPBES, y con sede en Alemania. Gracias, Gaby, bienvenida y qué bueno que estás por acá. Y también presento a Prisciliano Jiménez. Él es escultor, promotor cultural y empresario, licenciado en Artes Visuales por la Universidad Veracruzana y desde el año 2003 realiza el performance La Manda, en el cual carga sobre sus espaldas un metate de recito elaborado por él mismo, con caminatas realizadas en distintos países, en Serbia, Eslovaquia, Francia, España y Japón. En el 2015 realizó una exposición individual La Manda y otros llamados en el Museo de Arte Contemporáneo Alfredo Salce, con motivo de sus 10 años ininterrumpidos como artista y promotor cultural. Entre el 2016 y el 2018 se desempeñó como director de Turismo de Cultura y como miembro del Comité Pueblo Mágico de Tacámbaro, organizador del Simposio Internacional de Escultura en Cantera Gris de la ciudad de Tacámbaro, en 2 ediciones, en el 2013 y en el 2015. Y también ha participado en este simposio participaron distintos artistas de México y de Japón. También ha sido promotor del juego de pelota purépecha desde el año 2008. Destaca su papel de gestión y organización durante la celebración del año purépecha en la comunidad de Capácuaro en el 2020. Además, es promotor del cultivo del café y el aguacate en las regiones de Tacámbaro y Uruapan, y ha sido responsable de distintos procesos en la producción del café Hacienda Las Joyas, y pues actualmente es miembro del Cabildo Municipal de Tacámbaro en la Comisión de Planeación. Gracias, Prisciliano, por estar aquí. Y también pues Juan Carlos Jiménez, historiador de arte y curador de este proyecto, estará con nosotros. Ahora me gustaría mucho pues pasarle el micrófono a Gabriela Arroyo para que nos platique, iniciemos esta conversación sobre cómo es esto de integrar el verde al azul. Adelante, Gaby. Si gustas, Ana Claudia, empiezo la introducción yo, previo a la Cierto, participación de perdón, Gabriela. es verdad. Sí, Perdón, adelante, Juan Carlos. gracias. Sí, es una actividad importante esto de compartir esta conversación, eh, justo porque da oportunidad a hacer como una recapitulación de las conversaciones que hemos tenido anteriormente en estos espacios virtuales. Esta es nuestra tercera conversación y pues han ocurrido no solamente como muchas ideas, muchas palabras, muchas imágenes también, muchas ideas entrecruzándose unas con otras, y pues justamente el día de hoy le dedicamos el título de esta conversación
a esta frase a la que llegó justamente Gabriela en nuestras reuniones previas a esta conversación pública, que las percepciones utópicas para el río Chiquito tienen que ver con imaginar las realidades posibles de este cuerpo de agua en particular, a partir de justamente lo que existe hoy día. Recordemos que la utopía es un lugar ideal, es un lugar que se imaginaba originalmente cuando Tomás Moro acuñó la palabra utopía en 1516, o sea, pleno medioevo. La utopía era un no lugar, pero también era un lugar bueno. Y el primer relato de una utopía, el que hizo Tomás Moro, tenía que ver con describir una isla en algún lugar indeterminado que tenía en su lugar, o la habitaba, una sociedad ideal, ¿no? Entonces, esta sensación de utopía que nos gustaría compartir para hoy tiene que ver con reconocer que la utopía es probablemente el lugar que nosotros no somos, pero que podríamos ser y está como en nuestro terreno, imaginar esas realidades que vienen y son realidades que vienen justamente de nosotras y de nosotros. Agradecemos la participación para la realización de estas actividades de Café Hacienda Las Joyas, de Alternativa Gráfica, Abarrotes La Violeta y Virtual Marketing, 4 empresas líderes en su ramo cada una y que se han sumado a este proyecto de diferentes maneras. Retomando un poco el proyecto de Ríos, Vida, Resonancia y Cuerpos de Agua, es una iniciativa que propone activar interacciones entre la investigación ambiental, la producción y la investigación artística y la percepción cotidiana de los ríos, en particular del río Chiquito y Grande, que son dos configuradores de la ciudad de Morelia desde su fundación y hasta nuestros días. Justo estos dos ríos representan no solamente territorios lineales a través de su presencia permanente o algunos ríos que también ocurren en temporal. Aquí estas son algunas imágenes que Roberto Lindi nos compartió sobre la complejidad de los escurrimientos y la presencia de cuerpos de agua en nuestra ciudad. Todo esto para representar una simbología que nos retrata a través de estas diferentes capas que se superponen en la habitación de la ciudad, desde lo humano, lo urbano y lo hídrico. Estas conversaciones nos parecen muy pertinentes. Aquí lo que vemos es una construcción de una presa en Baja California, es un documento histórico, pero que finalmente nos reconecta con este tipo de realidades, puesto que incluso hoy en la mañana han estado circulando cada vez más noticias acerca de este proyecto de 2 presas a realizarse en la cuenca del río Chiquito. Y bueno, pues no hay mejor momento para conversar de estas cosas que ahora. Agradecemos mucho la participación de Gabriela Arroyo para esta sesión, con quien ya hemos compartido un espacio en el Río Chiquito a través de actividades de una organización llamada Foro Científico. Agradecemos también la participación de Prisciliano Jiménez con todo su expertise como artista, con toda su trayectoria, pero también como con todos los intereses que conjuntan sus actividades diarias respecto a cómo se desarrolla el pueblo de Tacámbara o cómo se desarrollan cultivos y las relaciones naturaleza-sociedad que hay como en medio de todo eso, y varios de los proyectos de los que hablaré en un momento más han tenido espacio para exponerse justo aquí en la ciudad de Morelia. Y nuevamente agradecer muchísimo a Ana Claudia Nepote, comunicadora científica de larga carrera y que justo aporta como todo su saber en estas conversaciones. Para imaginar una utopía no muy lejana a nosotros, esto no es una isla en un lugar indeterminado, quiero hacer referencia a una experiencia en particular que tuve en el mes de abril en la Ciudad de México. Pude conocer el Canal Nacional de la Ciudad de México en su estado de conservación actual. Fue una visita muy planeada, justamente como para conocer un cuerpo de agua semejante, con una configuración y una vida semejante a lo que nosotros tenemos aquí en el río Chiquito, que también es conocido como Avenida Solidaridad. Y es un cuerpo de agua con 2 vías en cada uno de sus extremos. Y este sitio ha sido saneado, no solamente han sido rehabilitadas
áreas públicas de paso, de puentes, de juegos, sino que también ha habido un saneamiento del agua y que es hasta ahora lo que no ha ocurrido con el río Chiquito en Morelia. Estas utopías, estas formas de ser del espacio público que se pueden intervenir, pues están ocurriendo en otros espacios de nuestro país y esto justamente como que nos da una idea de lo que podría ser un espacio que nos pertenece. Y bueno, solamente para comprender que la dimensión de estas reinvenciones de los espacios públicos y de los espacios hídricos también se acompañan de actividades como estas, ¿no? Como el Festival de Agua y Bicicletas Viva Canal Nacional, que se hizo en el 2018. De manera entonces que pues proyectamos todas estas intenciones, estas ideas. Hay muchas organizaciones que se están movilizando en torno al beneficio de conservar las fuentes hídricas de nuestra ciudad. Y aquí vemos justo imágenes del río Chiquito en la parte de los filtros viejos, en la parte alta, y más hacia el interior de la urbe del lado derecho. El espacio público del río Chiquito ha sido también habitado por diferentes obras de arte público. Aquí vemos una de una escultora, Nour Curie, que eran 3 cuerpos de bronce sobre unas bases de concreto y que finalmente hace un par de años fueron trozadas de su base y robadas. Desde entonces ese espacio ha sido también motivo de reinvención artística. En este caso, esta es una fotografía de Yuki Pastrana en una intervención de danza, coreografía en los espacios que dejaron vacíos los 3 fuegos que estaban en esta escultura, y actualmente están ocupadas por una intervención también espontánea del colectivo Juan Maíz, una serie de esculturas que versan más sobre los periodistas en nuestro país y en el mundo oprimidos por diferentes regímenes, ¿no? De manera que hay una pregunta por el río como espacio público y la obra de arte como espacio público y las relaciones humanas que revelan justamente el estado físico de estos espacios y que se replica en otros espacios de la ciudad, por supuesto. Prisciliano Jiménez tiene una larga experiencia como escultor, pero también como emplazador de sus piezas, y tiene un diálogo al interior de sus comunidades como muy intensas, desde la relación con lo agrícola y la tierra hasta aproximaciones estéticas y lúdicas, incluso como a este huarache patín que vemos en el lado derecho. Como ya mencionaba Ana Claudia, además de ser un escultor de obra propia, también es promotor de obra de otras compañeras y compañeros de diferentes partes del mundo. Estas son imágenes de los simposios internacionales de escultura en cantera gris que desarrolló como parte de la ejecución de estos simposios. Pues lo que queda es obra pública, obra de arte, a veces algo figurativo, otras veces algo abstracto, en un espacio público como lo es el Cerro Hueco, en Tacámbaro. Y pues justo a lo que voy es a esta relación que hay de la intervención de un espacio abierto en un cerro, en Tacámbaro, pero finalmente lo que encontramos es esta relación de vecindad con un cuerpo de agua, y probablemente después Prisciliano tenga un poco de oportunidad de contarnos justo esta relación entre el cerro y este cuerpo, este cráter volcánico de la alberca. La escultura a Prisciliano no solamente la ha llevado a materia, sino también a acciones. Este es un evento que recuperamos de 2014, cuando presentó junto con Ryuichi Yahagi y Luis Esteban Cruzaley una acción de percusión, una especie de concierto, performance, donde diferentes placas de piedra eran cinceladas, eran golpeadas con marros y con martillos de gran peso. Fue verdaderamente una forma de sentir la escultura desde la expectación, pero sentir el retumbar de estos golpes amplificados con micrófonos a manera de concierto, por ejemplo, sobre el pecho, ¿no?
Otro proyecto que nos parece importante respecto a la obra de Prisciliano es cuando el performance se convierte en un performance de el caminar, ¿no? Cuando la escultura se vuelve algo transportable y que va adquiriendo diferentes dimensiones de sentido según donde se presenta. En la parte de arriba vemos que la acción en un festival de arte de la tierra, Prisciliano propuso del recinto del volcán Paricutín elaborar un metate que pudiera cargar sobre sus espaldas, y ha llevado estas caminatas no solamente al mismo Paricutín, sino aquí a la ciudad de Morelia, en España y en Japón también. Justo este metate que él carga lo trasladó a través del mar, estableciendo una relación geográfica entre Michoacán y Japón a través de la ciudad de Kobe, este puerto comercial tan importante para ese país, donde hay también una presencia muy importante de templos sintoístas y de otras espiritualidades, y donde pudo comenzar a establecer una serie de intercambios entre espiritualidad e identidad cultural purépecha con las identidades en el Japón a través de estos performances. Y dentro de los intercambios que ha detonado Prisciliano, pues también se encuentran estas acciones, como por ejemplo en 2018, en un hermanamiento Japón y Tacámbaro, hubo esta acción, una celebración Bon Odori, en la cual se realizaba una ceremonia a las y los ancestros de manera, a la manera de Japón, de una espiritualidad en particular, y que finalmente es justamente a estos intercambios y a estas ideas posibles de vivir el espacio y de su configuración hacia las que nos movemos en estas percepciones utópicas. Dejo de compartir mi pantalla y paso la voz a ti, Claudia. Gracias. Muchas gracias Juan Carlos por poner estas imágenes y ponerle pues color al trabajo que ha hecho Prisciliano. Y ahora sí, le paso el micrófono a Gabriela para que nos comparta sus saberes y experiencias sobre el Río Chiquito. Gracias, Gabriela. Muchas gracias, Ana Claudia, y también muchas gracias por la invitación a poder estar aquí con ustedes. Voy a proceder a compartir mi pantalla. Pues primero, este título al que llegamos fue producto de un preconversatorio que tuvimos, de la importancia del, no solo el azul, como pensar en cuerpos de agua y más en la ciudad de Morelia, sino por qué el verde es importante para poder tener azul y viceversa. Entonces, al final, pensar en algunas percepciones utópicas para este río chiquito. Les quiero compartir una, no sé si siguen viendo la presentación. No, estamos viendo el Word. Tu pantalla. Bueno, se los voy a leer así. Es ahora sí, un pensamiento que hice para cuando estaba trabajando en el Río Chiquito. El Río Chiquito en Morelia es una ciudad viviente. Si no nos hemos percatado de ello es porque nuestros sentidos están enfocados en otros asuntos, pero esta omisión no le quita veracidad al argumento. Podemos lograr que esa escuela comience a verse, sentirse, olerse, escucharse por quienes habitan la ciudad, pero también por quienes la visitan. Podemos hacerlo sentido por sentido, y alguno de ellos llamará a algún habitante. Poco a poco seremos más habitantes sintiendo al río con todo lo que nos puede enseñar. Y bueno, hablando de la cobertura arbórea o cobertura verde en Morelia, para tener primero una imagen general, debemos estar conscientes que la ciudad de Morelia ha tenido una reducción importante en sus áreas verdes, en sus tenencias y en sus alrededores, debido a la presión inmobiliaria y también a la especulación y crecimiento urbanos.
Esto va a ser importante durante toda la presentación y también al final. Ahora, si nos enfocamos solamente en el territorio de la ciudad de Morelia, una tesis de Luis Fernando Lara del 2012 nos presenta que el 41.7% de las áreas verdes de Morelia son de mala calidad y solamente un 6.4% son de calidad deseable. Este estudio evaluó diferentes indicadores: calidad, integridad funcional, incluso accesibilidad a las áreas verdes. Y dentro de estos grandes indicadores se midió índice de vegetación, tamaño de los parches verdes, tipo de instalaciones que tenían las áreas verdes. Hay un índice que se llama índice de verdor, que también es muy interesante y habla de también la salud que tienen las plantas. Y las condiciones de estrés que presentaba la vegetación en las diferentes áreas verdes de Morelia, para que nos demos una idea de lo que trabajo. Así que no se trata solamente de tener la cantidad de áreas verdes, sino de la calidad que tienen estas áreas y de su funcionalidad. Hablando, los procesos de fragmentación también que se presentan en las áreas verdes y más dentro de la ciudad, son también una consecuencia de la falta de conectividad que tienen estas áreas. Y la conectividad y el hecho de que no haya fragmentación son esenciales para la funcionalidad que pueden tener las áreas verdes dentro de una zona urbana. Además, es importante que si hay una mejor funcionalidad y una mejor accesibilidad en estas áreas, también podemos hacer que la población pueda utilizarla realmente. Con este estudio que hizo Luis Fernando Lara, él también evaluó que las áreas verdes van disminuyendo del centro hacia la periferia. Entonces también esto habla de una desigualdad al acceso de espacios públicos y de espacios que tienen un montón de beneficios que ahorita también les voy a contar un poco de ellos. En las áreas verdes muchos podemos decir, bueno, primero se ven bonitos, ¿no? Son estéticos. Pero además de esto, funcionan también como una provisión de recursos para diferentes especies que todavía podemos encontrar incluso en áreas urbanas. Esto hace que si hay más especies, también estas especies, enfocándonos en las aves, por ejemplo, que es lo que podemos ver de forma más sencilla en las ciudades, las aves también funcionan como dispersoras o polinizadoras. Entonces, esto a su vez ayuda a que también puedan establecerse especies vegetales en otros espacios de la ciudad y aumentar la diversidad. Entonces, como un círculo que pues es proactivo, digamos, para tener diversidad vegetal y también proveer un hábitat para estas especies. Además, la regulación climática que todos hemos sentido, los microclimas que proveen las áreas verdes, que la diferencia que notamos haciendo un estudio en el Río Chiquito fue una diferencia de 6 grados caminando por el pavimento o caminando por las riberas, y es una diferencia de 1 o 2 metros. Además de la regulación climática, la reducción de ruido funciona como una barrera para toda esta serie de sonidos urbanos. También la depuración o filtración de agua, la reducción del fenómeno de la isla de calor urbana, que va muy de la mano con los microclimas, reducción de inundaciones y también, una vez que se filtra el agua, también se puede infiltrar hacia los mantos, buenos niveles de agua en las ciudades o en los espacios donde se tengan estos ecosistemas con cobertura arbórea. Y no se diga, regresamos nuevamente a los beneficios culturales, que son muy diversos, comenzando con la apreciación, la educación, la inspiración, incluso la parte de una apreciación religiosa o cultural. Y incluso también ya podemos ver en los artículos científicos que hablan de las áreas verdes con un beneficio que incluso los médicos ya hacen recetas médicas verdes o prescripciones verdes por todos los beneficios que trae, beneficios a la salud mental y física, el hecho de estar en un espacio verde.
pero nuevamente un espacio verde de calidad. Entonces, bueno, vivimos en una era urbana y las ciudades, como todos sabemos, son centros donde se concentran los servicios y procesos, y esto también hace que se intensifiquen las presiones hacia el entorno natural. Entonces hay una competencia del crecimiento urbano y los espacios naturales, y lamentablemente estamos siendo más los urbanitos que los entornos naturales, al menos en la ciudad de Morelia. Ahorita vamos a ver una tabla de cómo ha cambiado en la ciudad de Morelia. Y bueno, las inundaciones y la falta de agua es súper claro de la desconexión de los procesos naturales que se puede ver durante la planeación urbana. No estamos tomando en cuenta todos los procesos que hay ahí al momento de tener un desarrollo urbano, y eso nos trae consecuencias que son muy caras en el futuro, que sería mucho mejor tener una buena planeación, y eso reduciría mucho el costo económico, social y ambiental. Y bueno, aquí está la tablita de la que les hablo. Ahí podemos ver los años y también pues la reducción. Si hablamos de incremento de superficie urbanizada, también hablamos de reducción de espacios verdes. Entonces van de la mano. Y la siguiente imagen es de un artículo que habla sobre áreas forestales, pero me parece muy pertinente porque vamos a hablar nosotros sobre corredores riparios y la importancia que tienen los espacios verdes y tener una diversidad no hablamos ya de una competencia, sino una cohabitancia del entorno natural dentro de las ciudades. Bueno, un dato importante es que seguimos dentro de la década de la restauración de todos los ecosistemas. Y cabe mencionar que los ríos son los ecosistemas naturales más amenazados, y lo podemos notar ahorita. A mí me parece que es una época clave para hablar sobre esto. La sequía ya la estamos sintiendo, ya está comenzando a faltar el agua. Entonces, nos dicen que no se conoce el agua hasta que se conoce la sed. Entonces ya le vamos a poder empezar a dar el significado que tiene todo esto, ¿no? De lo que estamos hablando. Entonces, nuevamente, queremos amistar el crecimiento, ya no sé si crecimiento económico, pero mantener un nivel de vida sano y un desarrollo justo social, pero también de la mano con la protección al ambiente. Y bueno, entrando un poco en el tema ya del Río Chiquito, nuevamente el término del corredor ripario. Los corredores riparios no solo son en los artículos ecológicos o de biología, se habla de que son también refugio de especies silvestres, pero nosotros con el estudio del Río Chiquito, pues es un refugio también de nosotros los humanos, los usuarios y usuarias que pues que pasamos por estos espacios. Entonces es una conectividad y refugio para nosotros y también para las especies. Aquí podemos ver una red hidrográfica muy simplificada de la ciudad de Morelia. Son los principales afluentes, y podemos ver que los tonos más oscuros de los colores son los afluentes naturales, y después hay una rectificación de estos cauces cuando entran en la mancha urbana. Entonces, ahorita vamos a hablar también de dónde venía, cuál era el cauce natural del río Chiquito, y bueno, aquí podemos ver ya el reencauzamiento del río. También, para hablar de esta propuesta y de esta utopía, la base es el término de la restauración biocultural, que para mí es tener una restauración de los componentes y de las funciones que permiten conectar la memoria cultural e histórica de los sitios con los recursos naturales y el entorno. Para este tema que les voy a platicar, se hizo una integración de propuestas, muchas propuestas arquitectónicas, biológicas, desde la hidrología, para hacer una propuesta integral para el río Chiquito. Y bueno, este es un mapa muy antiguo de la ciudad de Morelia, y ya podemos ver que también aquí se marca el cauce del río Chiquito, el acueducto que pasa como por todo el centro de la ciudad,
Y aquí podemos ver lo pequeñito que era la ciudad de Morelia y también todo el entorno, cómo marca el Río Grande y el Río Chiquito, que aunque no tiene un color tan llamativo, tiene una importancia gráfica en este mapa. En total, el Río Chiquito, con la parte, tomando en cuenta la parte alta de la cuenca, tiene 25 kilómetros de recorrido, pero en la parte urbana son solamente 7 kilómetros, que podemos decir que es un cauce artificial ya, porque fue un reencauzamiento, pero esto no significa que hay que taparlo. Entonces, antes de su rectificación y desde la fundación de la ciudad de Morelia, el Río Chiquito fue la principal fuente de abastecimiento de la ciudad. Aquí la importancia histórica y cultural del espacio. Y bueno, en el año 1937 fue que se llevó a cabo esta obra de reencauzamiento del Río Chiquito. La causa fue evitar inundaciones, bueno, disminuir las inundaciones en la zona sur de la ciudad, cosa que no funcionó muy bien. Lo sabemos las personas que vivimos por esa zona o en la colonia de la Félix Ireta, que hay inundaciones cuando comienza la época de lluvias. Los colores rosa y amarillo muestran el cauce natural que tenía el Río Chiquito dentro de la mancha urbana. Esta era lo que ahora conocemos como el Boulevard García de León, y en esta plantilla puse el título del agua tiene memoria, porque aunque se hizo el reencauzamiento, el Boulevard García de León es el primero, se inunda primero que la Avenida Solidaridad, porque al final el agua corre pues por donde tenía que correr debido a topografía y pues muchas otras causas. Y bueno, el Río Chiquito no es solo lo que vemos en la ciudad. Todo esto viene de algo más grande, que es la microcuenca del Río Chiquito. Entonces, la parte alta de la cuenca, aunque es muy importante, no la pudimos abordar en el estudio porque tenía muchos más grados de complejidad. Pero vamos a hablar ahorita un poco de la importancia. Entonces, la microcuenca del Río Chiquito tiene una aptitud forestal, lo que quiere decir que si sembramos, si metemos ganado, va a ser muy difícil, va a requerir mucho dinero y va a generar mucho impacto en ese espacio. Además, tiene el beneficio de la infiltración de agua para la ciudad de Morelia y contrarresta el efecto de la isla de calor que les comentaba, pero todos hemos visto como la parte del Río Chiquito, en los filtros viejos, se ha visto diezmada por diferentes obras públicas. Y también tiene 5 áreas naturales protegidas dentro de este espacio que tampoco han sido tan protegidas en los últimos años y que ya estamos viendo las consecuencias en la ciudad también. Bueno, ¿por qué se hizo un estudio del Río Chiquito? Porque la problemática es visible. En la primera imagen podemos ver la pérdida de suelo y el desgajamiento de las riberas. Entonces, además de que eso crea asolvamiento y más basura, digamos, en el río, porque esa tierra debería estar en la ribera y no en el agua, también es un peligro para los transeúntes. El olor y el color del río también pues, nos da una idea de la contaminación que tiene. Cabe mencionar que en la parte alta de la cuenca la calidad de agua todavía es aceptable, no para beber, pero sí para actividades lúdicas. También la infraestructura es obsoleta. Ahí podemos ver partes de cemento que fueron construidas, no tengo el dato de cuándo, pero que ya no sirven y que solamente pues aumentan la basura del cauce y pues la basura que algunos vecinos luego dejan porque pues se les olvida por ahí. Se puede hacer un cambio en el Río Chiquito. Hay varios ejemplos y yo creo que aunque no hubiera ejemplos, siempre está bien pues poner el primer buen ejemplo y por qué no ponerlo en la capital michoacana como algo que podemos replicar en muchos otros espacios. Michoacán todavía afortunadamente tenemos bastantes cuerpos de agua visibles, superficiales, que podríamos proteger y que tienen el potencial de cuidado y de preservación.
bueno, este proyecto que les comento fue mi tesis de maestría. Se hicieron entrevistas a las personas que andaban ahí en el río Chiquito haciendo pues diversidad de cosas, ¿no? Este es solamente para que vean el tipo de usuarios y de usuarias que tuvimos la oportunidad con los que tuvimos la oportunidad de platicar. Y aquí les quiero mostrar algunas de las frases del uso que se le da al río Chiquito. Entonces, después de que se hizo el parque lineal, las personas, la afluencia del río Chiquito tal vez no cambió tanto, pero sí la estadía en el río Chiquito. Muchas personas lo usábamos únicamente para transitar y que no se sintiera tanto el calor, pero después de la obra del parque lineal, pues la gente empezó a pasar ahí con la bici, que lo hacía mucho más sencillo, pero también con las mesas, pues seguramente incluso algunos lo han visto, hay gente ya jugando cartas, jugando dominó, comiendo, haciendo uso de este espacio público. Entonces, esto solo quería mostrarles algunos de los usos que las personas le dan al espacio en sus propias palabras. Y en esta imagen, bueno, ya no con tantas palabras, sino con imágenes, aquí grupos de familias utilizando el espacio de diferentes formas, y en las imágenes de abajo hay también algunos señores que hacen un uso como de actividad primaria de este espacio, haciendo una recolección de rastrojo para sus animales. Entonces es un uso económico que incluso, porque esta vegetación, digamos, no es idónea para el río Chiquito, pues ese pasto está ahí siendo invasivo porque no permite que otras especies que son más ribereñas se puedan establecer, pero ahí es donde es un ejemplo de cómo podemos hacer el uso de un mismo espacio de diferentes, haciendo una diversidad de usos. Y bueno, la última imagen de una garza, una de las especies de aves que se pueden ver en el río Chiquito. Dentro de las actividades, bueno, de las propuestas que hicimos para este espacio, la primera es hacer una separación de drenaje de agua pluvial. Si no hacemos eso, pues vamos con agua sucia, con un drenaje a cielo abierto, y pues nadie quiere eso. Remoción de los desechos del río de forma mecánica. La retención de agua de lluvia por medio de jardines pluviales que permitan la infiltración, y también los jardines pluviales hacen que ya sea de menor velocidad para que el agua pueda infiltrarse poco a poco. Entonces, esto ayuda mucho a disminuir las inundaciones. Con la separación de drenaje, mejorar la calidad de agua, también tener la revegetación con especies nativas. Ahorita les muestro, bueno, hablar sobre también, trajo aquí en un inicio, que es la conexión de las áreas verdes con este espacio también. Este es un ejemplo de cómo podríamos, bueno, es un dibujo, pero es un ejemplo de cómo podríamos transformar esta ribera, que es un desgajamiento de la ribera, y ahí podemos ver también pedazos de cemento de infraestructura obsoleta, y poder tener un jardín pluvial o un jardín de lluvia para poder mejorar la infiltración, o también zanjas de infiltración. Conocemos a estos espacios. Y aquí solo mostrarles que hay al menos 24 especies diferentes de aves, por eso también el atrevimiento de decir que este puede ser un espacio de observación de aves. Hay ya un grupo de personas que se dedican a la observación en Morelia, y también han ellos visto especies migratorias en este espacio. Pues las especies migratorias no es un evento cualquiera verlas, ¿no? Viajan bastante para llegar a este lugar. Y ya casi para terminar, la conectividad que proveería el río Chiquito, conectividad y refugio, recordemos, es con mínimo 7 áreas verdes. Y si incluimos espacios ociosos como terrenos baldíos, esto aumentaría de forma pues grandiosa para poder tener un espacio de conexión de peatones y de especies también. Y bueno, esto es para terminar. A mí me gustaría seguir trabajando con el río Chiquito, pero
intentando involucrar todos nuestros sentidos, porque como lo digo aquí, los espacios con agua en las ciudades son raros, pero si no tenemos áreas verdes, es imposible tenerlos. Y pues con esto termino. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gaby. Muy interesante tu trabajo en campo, tu investigación que hiciste en la maestría. Y desde luego, pues nos dejas imaginando muchas posibilidades, ¿no? En el río. Me gustaría también saber si esta propuesta ya la has presentado a autoridades o hiciste un estudio económico, porque a veces también nos quedamos pensando que transformar o restaurar ríos o ecosistemas riparios puede ser súper costoso y que eso solamente ocurre en países que tienen pues otras culturas y mucho dinero. Y yo sé que tu trabajo es justamente la restauración biocultural. Entonces, pues esta investigación que tú haces está muy situada y localizada a nuestro entorno y a nuestra realidad en Morelia. Si nos puedes contar un poquito de eso. Sí, se intentó presentar esto a las autoridades, pero llegó la pandemia, porque yo mi tesis la acabé en el 2020. Llegó la pandemia y las reuniones que teníamos, digamos, los esfuerzos se fueron diluyendo junto con otras cuestiones, ¿no? Que lo decía, estamos ocupados en otros asuntos, que dejamos lo importante por lo urgente. Entonces, eso lo sigo teniendo ahí pesando como mi carga del pípila, porque sí es importante sacarlo a otros sectores, porque a veces nos quedamos en nuestras burbujitas y ya lo bueno es que se está haciendo ya esta conexión con otros colectivos, con ustedes. Entonces, sí, sí lo tengo que hacer. Ya tengo una presentación, de hecho, para tomadores de decisiones, para que sea muy sencilla, muy rápida y que tenga también el componente dinero. Y había otra pregunta, pero ya no me acuerdo la última. Sobre el imaginario, ¿no? Hablando de percepciones utópicas y de la utopía, que a veces nos imaginamos que en otros países, solamente en otros países es posible lograr estos cambios y esta restauración, y que quizás en México, en Morelia, pues no, nunca se va a dar, ¿no? Y yo creo que sí es posible, pero quisiera que platicaras un poco más de eso. Sí, la verdad a mí me sorprende que con el tipo de contaminación y la poca atención que se le ha dado al río Chiquito, siga estando verde y siga no oliendo mal en algunos momentos del año. Entonces, si así, contaminado y con poca manutención, tiene este estado, con un poquito, de hecho ya hubo un esfuerzo también hay que darles crédito, municipal por hacer la desviación de drenaje, la separación de drenaje para agua pluvial y drenaje. Entonces, una sección del río Chiquito ya tiene esa separación, pero pues no nos sirve de nada si solo está en una parte del río. Esta separación de drenaje tiene que estar, y no solo en el río Chiquito, también en el río Grande, pero bueno, vamos a empezar por algo nada más. Entonces, sí se puede, y como siempre se dice, ¿no? La voluntad política, pero la presión social es importante. Al final, si nosotros no miramos el problema, no lo verbalizamos, no existe el problema. Entonces, primero hay que hacerlo consciente y entonces ya se puede dar otro paso para la solución de ellos. Pero sí, sí se puede y pues hay que soñar mucho más para que podamos llegar al menos a algunos puntos, ¿no? Lograr algunos puntos de los que ensoñamos. Sí, pues me parece que este río del cual hemos estado platicando cada semana desde hace 2 semanas es una oportunidad para que no se nos olvide o reintegrar o reconectar la importancia que tiene la naturaleza en la sociedad y no solamente pensar en la naturaleza o en los ecosistemas como algo ajeno y fuera, ¿no? Y bueno, en este mapa de hace 100 años de Morelia, pues sí llama la atención cómo los ríos, el chiquito y el grande, quedaba fuera de la ciudad, ¿no? De manera así como muy periférica y pues la ciudad creció y ahora formamos parte también de esta vegetación riparia y pues nada más para compartir, hace unos días tuve el privilegio de tener esta vista desde Vista Bella de la parte alta de la ciudad
Y sí se aprecia ahorita, incluso en épocas de secas, como dices, los árboles, ¿no? O sea, todo este bosque de galerías que atraviesa esa parte de la ciudad es muy, muy bonito y pues muy impresionante verlo desde arriba. Entonces, pues hay que valorar más lo que nos queda, aunque a veces estando ahí decimos, no, pues huele mal, hay mucha basura, está feo. Creo que entre todas y todos podemos cambiar esta historia, ¿no? Y, y bueno, alguien más que puede hablarnos también de la importancia del agua es Prisciliano, allá en la hacienda en la que tú trabajas, pues eres todo un maestro de gestión del agua y sabes y reconoces la importancia del agua, no solo tú, sino muchos productores, agricultores, y cómo también están viendo cada año los efectos que va teniendo el cambio climático y los distintos patrones de lluvia, ¿no? ¿Qué nos puedes contar sobre el agua y los ríos y estas dinámicas que se dan en otras ciudades más pequeñas como Morelia? Hola, ¿qué tal? Pues fíjate que, híjole, a mí me tocó la fortuna de nacer entre el agua. Siempre he estado cerca de los ríos. Eh, Cuando yo vivía en Uruapan, vivía a 2 cuadras del Parque Nacional. Entonces, mi primer relación con el agua fue a unas cuadras de donde nace un río maravilloso que es el río Copatizio. Entonces, eh, eso por una parte, nacer en un lugar donde el agua es contemplación, donde fue parte de mi formación contemplar, porque el mismo diseño del lugar, de este bonito parque, pues es un diseño que te permite entender y jugar con el agua por medio de andadores, fuentes de espejo, fuentes de chorritos, el agua por arriba, por abajo, en su estado natural en los nacimientos. Entonces, pues imagínate eh, o imaginemos esa utopía de poder ver el agua como un líquido que te permite la contemplación, pues eso ya es una utopía, pero hecha realidad, ¿no? Y por el lado familiar, pues toda la vida dedicados a la agricultura. Imagínate pensar, bueno, desde que yo tengo uso de razón, estar esperando el temporal, que llueva porque pues tenemos plantas y el agua es la vida. O sea, siempre pensando en producir frutas, hortalizas y dependiendo del temporal, pues siempre la conexión fue muy fuerte y muy fluida. Acá en Tacámbaro, incluso yo llegué a tener cargos en la unidad de riego de Las Joyas, a la cual pertenecemos, donde tenemos nosotros el rancho. Fui administrativo del agua potable y del agua de riego. Entonces, entender cómo fluye el agua por medio de los ramales, por los canales, cómo se distribuye, cómo la distribuimos en la superficie, cómo la entendemos en los cultivos, o sea, todo el tiempo agua, agua, agua y estar viendo de dónde viene, cómo se mueve, cómo anda por ahí, cómo la hacemos llegar al surco, cómo la hacemos llegar a las plantas, cómo la administramos. Pues es algo como muy interesante también entender cómo funcionan las ciudades, cómo está en el río Chiquito, cuál ha sido la vocación del río, cómo lo hemos visto en el río. Pues muy interesante ver cómo la urbanización generalmente hace que nos desvinculemos del agua. En el caso del río Chiquito, los proyectos que se realizan siempre son para no ver el río. Incluso la disposición de las bancas que se han hecho en los últimos proyectos son para ver hacia afuera, no hacia el interior. O sea, no hay un trabajo de contemplación, no hay un trabajo de voltea a ver el agua, sino dale la espalda al agua, mejor ve hacia el área vehicular o hacia, no sé, es como desviar la atención de una realidad.
pensar el río Chiquito es pues pensar en todo, en la recreación, pero también en la contemplación. Pensar en vivir en un área urbana es parte de empezar a entender en dónde estamos situados. Fíjate que es curioso, pero cuando sacaron la convocatoria para las esculturas del río, creo que la temática jamás se centró en el agua, sino en propuestas que tenían que ver más con el espacio y con los lugares donde iban a estar ubicadas. Ahí, pues creo que es importante como pensar en el entorno. Cuando estás construyendo un espacio, pues hay que pensarlo para que armonice y se integre con su entorno. Y ahí hay algo que no sucedió, que no pasó. Entonces, podemos ver obras vandalizadas, ¿no? Pero generalmente una obra que es vandalizada o que es extraída de su sitio, sobre todo la escultura, es porque su vocación no era la adecuada, no estaba en el lugar adecuado, no estaba construida para el espacio. El mismo espacio se encargó el espacio entre humano y sitio, pues se encargó de hacer su trabajo. Gracias, Pris. Pues sí, me recuerdas también el parque que hay allá en Uruapan y creo que la ventaja ya es en una barranca, ¿no? Entonces se puede jugar Sí. más, tiene mucho más fuego, el río está más protegido. Acá el río Chiquito pues está a nivel de calle y casi que compite como en muchísimas otras ciudades con las calles y con el flujo de automóviles, ¿no? Entonces en muchas otras ciudades de México se ha favorecido pues mejor pongamos el río subterráneo oculto y se llena las avenidas, como también el caso que presentó Juan Carlos. Es bien interesante realmente estar hablando de los ríos urbanos y de la importancia que justo en este contexto de cambio climático tendríamos todas y todos los ciudadanos, las ciudadanas, de repensar cómo hacer y como mencionaba Gaby, esta presión social de rescatar o defender estas áreas naturales en las ciudades. Juan Carlos, adelante. Sí, justo a partir de lo que hasta ahora han platicado es que me viene como esta imagen utópica que habría que perseguir, ¿no? Pero también como del reconocimiento de cómo está la circunstancia actualmente. Eh, Me parece una paradoja que a cielo abierto, este cuerpo vivo de agua y de árboles, eh, transporte no solamente aguas negras, que es como son los residuos que nosotros introducimos al agua, pero de nuevo como reconocer la voluntad del mismo río, de, como la manera en la que tú lo mencionaste, Prisciliano, de el espacio y el río también rechaza la infraestructura de concreto que ahora ya no se usa y poco a poco se va desmoronando y el caudal prevalece y estas bocas de salida de drenaje hechas de concreto y piedra, pues se van desprendiendo y van entrando al cauce y van ocupando el espacio que en otros espacios naturales es la piedra madre, ¿no? La que se desprende de los cerros y la terminamos viendo en los cauces de los ríos. Pero, bueno, la paradoja es que pues es un caudal de agua sucia afuera, porque la relación con el agua limpia la tenemos establecida de manera que está como contenida, eh, como bajo una idea de asegurar o de garantizar como cierta calidad, ¿no? Entonces, arriba de nuestras casas, en el subsuelo de nuestras casas, pues cada casa, cada edificio tiene tinacos y aljibes, ¿no? Entonces, la concentración de agua limpia en las ciudades ocurre de manera en contenedores, en el subsuelo y en los techos. Y las aguas liberadas
son las aguas negras, ¿no? Las aguas a las que se les da la espalda, a las que se desprecian, ¿no? De alguna forma, porque a veces me ha parecido en este juego de percepciones sobre el río de que en el uso del lenguaje y en las actitudes de nosotros como ciudadanas y ciudadanos, pareciera que el hecho de reconocer que el río Chiquito es un río de aguas sucias, pues hay que alejarnos y un desprecio llama al otro. Entonces esta utopía podría ser cambiar el sitio de las aguas limpias y ponerlas al aire libre, ¿no? Que esa relación nuestra con el agua limpia que necesitamos en todos los espacios de nuestro campo doméstico o profesional, pues que las aguas limpias ocupen el espacio público, ¿no? Y creo que eso sí coincido en que es bastante utópico, pero pues se trata de seguir imaginando, ¿no? Claro, ¿Puedo hacer fíjate. bueno. Muy relacionado con lo que dice Juan Carlos, es bien curioso cómo las utopías presentes fueron realidades pasadas. Haciendo mis entrevistas, había las personas de mayor edad que me platicaban que iban al río, o sea, que bajaban con sus caballos a darles agua ahí en el río Chiquito, que incluso había peces, ¿no? Y que se quedaban ahí pescando, metiéndose al agua, los niños, las señoras lavando, como esta realidad que tenemos de los ríos de antes. Entonces, lo que ahora ensueñamos para que pase en el presente y en el futuro fue lo que alguna vez tuvimos, pero pues la urbanización nos alcanzó y nos rebasó. Yo creo como que se nos está yendo de las manos. Y a mí me gustó mucho una frase que dijiste en el preconversatorio, Prisciliano, que dijiste de los ríos, que se mueva con libertad pero con beneficio, hablando desde una perspectiva como pues de uso, ¿no? De cultivos o de agricultura, pero pues también lo tenemos aquí en la parte urbana, que al final pues, no está la desconexión, que nosotros queramos desconectar lo natural es otra cosa, pero los beneficios ahí están enumerados en un montón de artículos y de videos y de documentales. Entonces, pues como comentaba Ana Claudia al inicio, si no hacemos nada, la situación va a seguir empeorando. Y mientras cada día que pasamos sin hacer algo, pues cada vez es más caro corregir todas estas consecuencias. Entonces, pues las utopías salen más baratas si empezamos ahorita. Claro. Oye, Gaby, y fíjate que en ese sentido, pues no es tan utópico pensar en que el agua en algún momento la podamos contemplar en el río Chiquito como un flujo de agua limpia y cristalina. La muestra es que sigue corriendo, aunque esté contaminada, pero sigue corriendo, sigue pasando y sigue generando interacción. Probablemente nos genere de repente un conflicto verla sucia, pero ahí está. El agua es poderosa, tiene un espíritu muy grande, eso a mí me queda clarísimo. El agua tiene vida y busca precisamente relaciones humanas para ser saneada. Siempre hay un vínculo humano muy fuerte junto con el vínculo del espíritu del agua. Eso yo lo sé y lo entiendo desde la agricultura. Somos aliados. Entonces, en el contexto urbano es igual. Lo decía Juan Carlos, el agua está en los tinacos, está allá arriba, llega limpia y también llega de un afluente, de un ojo de agua madre o de una presa madre donde se está acumulando el agua, llega y ahí va corriendo, se va moviendo. Es un ente completamente vivo, entonces siempre la interacción humana en algún momento hace algo que no está bien, pero es el mismo espíritu del agua el que nos hace reflexionar. Entonces, esas utopías siempre serán realidades. Y otro punto muy interesante, creo que nos está viendo
Joana Moreno Manso, que es la directora del Instituto Municipal de Planeación de Morelia. Entonces va a ser muy interesante lo que pueda resultar de esta charla. Así es, el mundo del agua es extraño. Yo también quisiera aprovechar, Gaby, tu experiencia que has tenido y tuviste con las ecotecnologías. Y bueno, pues hay en México una asociación de aprovechamiento del agua de lluvia, ¿no? Entonces hay varios investigadores que reconocen toda la cantidad de agua de lluvia que tenemos en época eh, húmeda y también se desperdicia muchísima agua de lluvia, ¿no? Y creo que algo dijiste, ¿no? También nos está ganando el desarrollo, ya llegó el crecimiento de las ciudades, ya nos alcanzó, pero creo que una manera también de ponerle un poco de freno o de mitigar este desarrollo es justamente adoptando o apropiando esta visión de aprovechar ciertas tecnologías para recuperar esa agua y favorecer el uso que tenemos doméstico y también que haya más agua en los ríos urbanos. No sé qué nos puedas decir al respecto. Sí, justamente estaba pensando en eso porque a veces nos quedamos en ensoñaciones y decimos, bueno, pero ¿qué vamos a hacer, no? Entonces, dentro de algunas soluciones, porque tampoco podemos dejar todo en manos del gobierno, si hacemos un trabajo conjunto, pues va a salir más rápido y mejor. Entonces, también como propuestas, dentro de la tesis está el uso de diferentes ecotecnias, pero para que las viviendas las implementen, en específico las viviendas que son de las colonias aledañas al Río Chiquito. Entonces, una es la captación de agua de lluvia, que reduce las inundaciones porque en lugar de que esa agua se vaya corriendo, pues tú la vas a almacenar y la vas a utilizar. Y también, además también disminuye como la presión de abasto de agua, ¿no? Para la ciudad. Entonces, esos son de la captación de agua de lluvia. También se propone el uso de baños secos. Entonces, pues esta es la reducción casi total del agua. Sabemos que dependiendo del baño se pueden ir en cada jalada de 7 a 14 litros de agua al drenaje, y que es agua que usamos para lavar la comida, es agua limpia, ¿no? Entonces, esos son dos de los que propusimos como más grandes, dando más enfoque, pero también los jardines pluviales de los que les hablaba en el Río Chiquito, no solo en el Río Chiquito, también en las casas, y el favorecimiento, por ejemplo, en las banquetas, que muchas veces ya tiran los árboles porque así pueden tener más espacio para meter autos, ¿no? Entonces, favorecer el espacio también, no solo dentro de las casas, en los patios, sino también en las aceras y también los huertos verdes o huertos de azotea. Entonces, pues si no se puede hacer captación de agua, pues tener un huerto verde que puedas ahí utilizar pues el agua, el espacio, pero también disminuir pues el agua que va a estar ahí corriendo en el cemento. Y yo creo, esas son de las que hablamos, y seguramente habrá muchas más que la unidad de ecotecnología del campus Morelia puede decirles, sin necesidad de hacer promoción, pero sí. Gracias, Gaby. Pris, ¿querías decir algo hace ratito o no? Sí, fíjate que a mí algo que siempre me ha gustado es cuando logras entender cómo funciona el agua. En el caso del río Chiquito ha habido muchas inundaciones y esto obedece muchas veces precisamente a los niveles que hay entre un punto y otro. Llega este río Chiquito a solvarse en los puntos medios y eso hace que cuando en tiempo de lluvias hay un exceso de agua no logra desfogar el canal, o bueno, la corriente no es tanta que hace que se desborde. Eso, fíjate que me recordó mucho cuando fue la inundación de Tlacotalpan, Veracruz. Este, mm, Como artista participé en un proyecto que se llamaba Espora. Entonces, parte del proyecto que realicé fue precisamente poner los niveles del mar, el nivel de la ciudad y después el nivel de la
inundación, de la última inundación de Tlacotalpan, y luego el nivel de mis ojos o de mi cabeza. Entonces, para entender precisamente cómo funcionaron esos flujos y esas capas de agua durante los últimos fenómenos en la ciudad, eso ayuda muchas veces a entender, es una memoria histórica en realidad, y nos ayuda a entender por qué sube el agua, o cómo están los niveles, ¿no? Los niveles humanos que entendemos nosotros. En el Río Chiquito, la mayoría de la gente en Morelia no tienen memoria o no entienden por qué ha pasado lo que ha sucedido. Entonces, sería muy bueno empezar a generar esa memoria en los habitantes para que empiecen a entender exactamente qué es lo que está pasando, que haya esos registros a través del tiempo. Eso sería hasta didáctico y divertido para muchas personas, y así entenderíamos qué está sucediendo con el agua, desde dónde viene, hasta dónde llega, por qué se estanca, por qué se detiene, por qué no se está moviendo, por qué no hay movilidad. Eso incluso ahorita que Gaby nos presentaba sus láminas, se veía un poquito, ella hablaba de qué colonias eran las que más se inundaban, pero esto puede llevarse a un nivel muy gráfico y entendible para todos. Justo, me estaba acordando de la ciudad de Guanajuato, que tiene en algunas paredes también marcada el nivel de inundación que ocurrió hace un tiempo, ¿no? Entonces, creo que esa invitación que haces, Pris, está genial, ¿no? Quizás recuperar un poco de la memoria que rescató Gaby en su maestría y conseguir recuperar más esa memoria y representarla de manera gráfica, y aquí es donde creo que personas como tú, Pris, entran en juego y ayudarnos en una manera colectiva a comprender esta relación naturaleza-ciudad, ¿no, Juan Carlos? Sí, y justo hace rato por eso mencionaba, me interesaba en la introducción mostrar esta imagen de la relación que hay en Tacámbaro entre el Cerro Hueco y la alberca. Porque pensándolo como forma, pues el Cerro Hueco es una creciente, ¿no? Y justo a un lado de ella hay un cuerpo cóncavo que recibe de agua, entonces como que estas formas naturales las podemos reconocer y más o menos explicarnos como esa forma del territorio y nuestra relación con ella, ¿no? Y justo hablando de relaciones con los espacios, pues bueno, la intervención del espacio con las esculturas en el Cerro Hueco pues tuvo unos efectos. Y acá en el Río Chiquito hay como otros usos, y es un poco un comentario a llamar acerca de comprender de una forma diversa las percepciones utópicas que podemos proyectar ante esto, ¿no? Porque como tú mostrabas, Gabriela, hay personas que están bajando al río de las zonas rurales de Morelia, bajan al río a cortar el rastrojo para sus animales, ¿no? El sentido de percepción utópica para esa persona, ¿cuál será? No es como bajar al río y cortar el pasto que me hace falta, sino poderlo cortar donde lo necesito para los animales que están conmigo. Pero lo cierto es que esa persona probablemente baja al río a buscar esta pastura porque le hace falta en el lugar donde vive. Entonces, el uso o la percepción utópica para una persona como este señor, pues es una. Pienso también como, por ejemplo, el día de ayer caminé por el río y encontré como ahora como nuevas edificaciones debajo de los puentes vehiculares que cruzan el río. Hay uno que verdaderamente tiene el acondicionamiento de un campamento. ¿Cuál será la percepción utópica de estas personas que usan los bajo puentes como vivienda, ¿no? Pues probablemente tener un lugar donde vivir, ¿no? Sí. Y bueno, lo encuentran justo en la ribera del río Chiquito, está como está. Entonces,
la vida humana, la vida vegetal, la vida de las especies ocurre mientras está sucediendo el deterioro del espacio que tiene memoria hídrica y nosotros de ella también. Entonces, como que estas utopías o estas formas diferentes de ser del espacio del río, pues justamente se enfrentan al reto de que deben ser espacios que funcionan para todas y todos, ¿no? Y un poco como para hablar un poco de eso también. Sí, Juan Carlos, fíjate que ahorita que lo mencionas, yo recuerdo mucho justo ahí en la esquina de Ventura Puente y el río, duró mucho tiempo una persona cultivando maíz. Era un espacio como de unos 5 por lo que diera de fondo. A mí siempre me llamó la atención, eso lo vi hace como unos 15 años, 10 años, y entendí, nunca supe si era un indigente o era alguna persona que vivía justo enfrente de esa parte. Pero lo que sí entendí es que esta persona era una persona que era de la cultura del maíz, o sea, era un mesoamericano enteramente, o sea, un indígena o un campesino mesoamericano en el 2000 y tantos, que estaba aprovechando la humedad del río y cómo sube a través de este cuerpo, o sea, cómo el flujo del agua, porque tenía el conocimiento del cultivo en la ribera del río. Entonces, este hombre o mujer o familia tenían maíz en sus diferentes modalidades. Ve tú a saber cómo lo aprovechaban, pero era para uso doméstico, porque yo llegué a verlos cosechando. O sea, llegué a ver despencando la mazorca, pues digo, de la caña. Entonces, es bien interesante cómo la cultura y una cultura agrícola aprende a usar en los medios urbanos el entorno. Eso por un lado. Entonces, fíjate qué interesante es cómo la gente aprende pues a vivir en el medio en el que está. Finalmente, el desarrollo cultural es el que te permite el aprovechamiento del entorno. Entonces, me acuerdo también que yo cuando estuve estudiando en Veracruz, en Jalapa, vivía cruzando una vía de tren. Entonces, siempre esa área estaba llena de plantas. Yo cuando pasaba caminando por ahí, recuerdo que me llevaba quelites, porque sabía cuáles eran comestibles y cuáles no. Entonces, pues ahí me ahorraba algo por semana. Era un lugar muy húmedo, entonces siempre iba buscando qué plantas se daban en el entorno urbano que me pudieran servir para comer. Y eso era un conocimiento cultural, porque créeme que nunca vi a alguien más en la zona y había mucha gente en situación de pobreza en esas márgenes de la vía, pero jamás cortaban ese tipo pues de planta de agua, como se le conoce en Purépecha, las xacuas, que son las plantas de agua, que son los quelites. Entonces, qué interesante es ver cómo las sociedades obedecen a estos flujos culturales, ¿no? Para vivir y convivir con el entorno. El río Chiquito está lleno de esas manifestaciones culturales. Últimamente no me he fijado, pero estoy seguro que siguen las prácticas tal cual lo muestran ahí, como estas personas cortando ese pasto invasivo, ¿no? Es buenísimo para los animales. Yo, bueno, tomé unas notas de varios comentarios. Uno, de lo que comentabas, Juan Carlos, con los señores, también les hice una entrevista muy corta porque ellos se notaba que llevaban mucha prisa. Me decían que ellos bajaban a trabajar a la ciudad de Morelia en sus mulas. Entonces, hacían trabajos en la ciudad y ya de regreso era que cortaban el pasto, pues,
ya para dárselo a sus conejos. Los dos eran para conejos. Entonces, nuevamente vemos un uso que es el mismo con los habitantes urbanos, digamos, que es el usarlo como trayecto, como un espacio más amable para transitar la ciudad que ir por la acera o por el pavimento, ¿no? El señor que pues traía sus caballos. Y otra también que comentaba Prisciliano, los diferentes usos, ¿no? Les contaba que varios vecinos de la zona aledaña al río, yo siento, porque no lo corroboré con ellos, pero como que ven al río como su patio trasero, porque le brindan un cuidado así exquisito, ¿no? Vemos desde altares hasta jardines llenos de flores, incluso hay unos aguacates, hay unos chayotes, y el maíz sigue justo en la zona donde dices, Prisciliano, el maíz, la milpa, la milpita nunca la han quitado. Entonces, tenemos esa diversidad de usos domésticos también, ¿no? Del espacio, de este espacio. Y junto con esto que mencionas, nuevamente, ¿por qué restauración biocultural? O sea, el espacio sí tiene una importancia histórica y cultural, todo lo que quieras, ¿no? Pero además, esta memoria de la que tú hablas, del uso de del espacio y de la flora y de la fauna nativa, ¿no? Conforme van pasando los años, las generaciones, se pierden estos conocimientos porque ya no tienes tú que buscarlos, sino que los puedes encontrar en la tienda. Entonces, en lugar de utilizar el poleo para tratar algo o alguna otra planta medicinal, pues vas a la farmacia. Entonces, si se pudieran tener, o sea, los jardines pluviales incluso en el río Chiquito y poder favorecer el uso de esta flora nativa con información científica, el nombre común que se le da, lo que les comentaba, sí, mi utopía para eso era que también las placas de los árboles o de estos espacios tuvieran alguna frase muy mexicana que le diéramos. Tenemos un montón de canciones chiquitas o que nos enseñan en el kinder o donde sea, ¿no? Que hablan sobre el pirul, el capulín, no sé. Entonces, recobrar esta memoria cultural no solo lúdica, sino también pues que es, pues nos sirve de diferentes cosas, ¿no? Y la última es la seguridad en el río. También la percepción de este espacio como seguro o inseguro cambia dependiendo siempre, ¿no? Dependiendo de la persona que lo utilice. Entonces, a mí algo que me llamaba mucho la atención es también que el último tramo del río que yo puse como tramo norte es el que ya está muy cercano al Río Grande y que no solo fue mi percepción cuando hice las entrevistas, sino también de los y de las usuarias, que es la parte más insegura del río. Y sí, o sea, esa zona no tiene nada de iluminación en la noche, es mucho más difícil Creo que está fallando. Prisciliano en la parte por la ribera. Ah, ahí está nuevamente. Sí, has vuelto. Te perdimos un momento. Y bueno, sí, hablar sobre la seguridad no solo de caminar por las riberas, porque a veces ya el espacio no lo permite, sino que también el mobiliario público a veces hace tener esta percepción de inseguridad, ¿no? En los espacios o nuevamente hablar de estos caminos peatonales que hay en algunas zonas del río, que en lugar de sentirse como seguros, pues uno prefiere darle más la vuelta porque está en zonas en donde pues no hay alumbramiento público. Y nada más como comentario final, también el alumbramiento público no se pelea con la vegetación, porque luego por tener más alumbramiento quieren cortar todos los árboles y nuevamente siempre se puede equilibrio entre estos dos beneficios. Sí, totalmente. Y yo solamente quiero comentar que justo por todo lo que han comentado anteriormente, es que resulta ya más sencillo comprender cuál es la dimensión
de cómo están conectadas la paz en la ciudad, ¿no? La tranquilidad o el buen vivir en las poblaciones, si se restauran los espacios en los que convivimos y los espacios naturales y los de agua, los árboles. O sea, la relación que hay entre seguridad y paz humana, ¿no? A nivel humano, con la restauración de los espacios naturales, ¿no? Es como una política que eventualmente habría que verla suceder hermanando estas dos perspectivas. Y finalmente, pues es como reservarme para este momento final pues el último sentido que podemos destacar de la utopía, que siempre se describió como un lugar donde ocurre el buen vivir, donde se puede vivir bien, donde hay relaciones equitativas, donde hay equilibrio, corresponsabilidad y cualquier otra forma de vida en sociedad que podamos imaginar como ideal. Entonces esa utopía, ese lugar del buen vivir, del bienestar, es posible y lo tenemos a mano, ¿no? Sí, y además entender el agua como un bien común, ¿no? Cultural, del cual depende nuestra existencia, y es muy importante. Y pues qué bueno tener esta charla, esta conversación, esta oportunidad de hablar en público de manera virtual con ustedes, y sobre todo en la década de la restauración, que bien nos decía Gaby Arroyo, ¿no? Es una década que está comenzando, que tenemos muchas oportunidades de pensar en colectivo, de proponer cosas, como dicen por acá, ¿no? De darnos un momento para construir la naturaleza que queremos o reconstruir nuestras relaciones con la naturaleza que necesitamos para sobrevivir, ¿no? En estos momentos tan duros de escasez de agua, cambio climático y que esta crisis se ve más tangible cada vez. Pues hay muchas esperanzas para seguir imaginando estas vidas utópicas, pero como bien dices, Gaby, pues no es tanto utopía, porque ya existió hace unas décadas, ¿no? En el pasado ya lo tuvimos y ¿por qué no recuperarlo? Pues muchas gracias, Juan, Pris y Gabriela, Gaby, por estar en esta conversación. Nosotros nos esperamos o nos vemos más bien acá está. La siguiente semana ya es la última conversación, la última charla pública, el miércoles 25 de mayo a la 1 de la tarde, con el tema Ríos y conectividad, articulación y crítica del diseño de la ciudad. Y en esta ocasión platicaremos con Héctor Ulises Sánchez Sepúlveda y Eloísa Mora, aquí también en este mismo perfil de Facebook. Y bueno, nada más les recomendamos seguir las actividades Ríos Vida de Resonancia y Cuerpos de Agua. Muchas gracias a quienes nos vieron y muchas gracias a quienes nos verán, porque esto se queda grabado. Y gracias, Juan Carlos. Muchas gracias, Gabriela. Muchas gracias, Pris, Ana Claudia. Que tengan excelente día.